Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven en todas partes del mundo. Por favor, quédese hasta el final. Vamos a hablar un poco sobre lo último en Israel, Corea del Norte y el terremoto en Japón. Blinken llegó a Israel y pidió nuevamente un Estado palestino tras el asesinato del sobrino del líder de Hezbollah. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresó a Israel el martes en su gira por Medio Oriente. La visita se produce mientras Israel y Estados Unidos discuten sobre el destino de Gaza después de la guerra. El martes por la mañana, Blinken se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog y el ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz, y luego con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Antes de llegar a Israel, Blinken habló con los periodistas y describió lo que, según él, coinciden los líderes de la región sobre el futuro de Gaza después del conflicto. Primero, que Israel debe tener paz y seguridad. Blinken dijo que Cisjordania y Gaza deberían estar unidos bajo un gobierno liderado por los palestinos. También que el futuro de la región debe ser la integración, no de división ni de conflicto. Y para que eso suceda, necesitan ver el establecimiento de un Estado palestino independiente. Estados Unidos e Israel difieren sobre si Gaza debería o no ser dirigida por la autoridad palestina. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su gobierno no quieren que la autoridad palestina lidere Gaza. Así, mientras la campaña militar de Israel entra en su siguiente fase, el debate sobre el futuro de Gaza se intensificará. Sin embargo, lo que sigue para el Líbano e Israel puede determinar el rumbo de la región. Blinken y otros están intentando diplomáticamente reducir la escala del conflicto de baja escala entre Israel y Hezbollah. Pero Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra de Israel, dice que se está acabando el tiempo para la diplomacia, ya que casi 100,000 residentes del norte de Israel no pueden regresar a sus hogares. Las tensiones aumentaron el lunes tras el asesinato de Wilsam Maltawi, el funcionario de más alto rango de Hezbollah, asesinado desde el 7 de octubre. Es sobrino del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. También el lunes, mientras sonaban las sirenas, Hamás disparó la mayor andanada de cohetes desde Gaza desde principio de año. La campaña militar de Israel continúa descubriendo la infraestructura terrorista de Hamás. Las FDI publicaron el lunes imágenes del mayor sitio de producción de armas encontrado en la Franja de Gaza desde el comienzo del conflicto. Se utilizó para producir misiles de largo alcance capaces de alcanzar el norte de Israel. Por otra parte, un rumor de ataque amenaza la paz a Corea del Sur. El ejército de Corea del Sur dijo el lunes que había detectado el lanzamiento de un misil balístico de largo alcance desde el área de Pyongyang, que voló 1,000 kilómetros, o sea, 620 millas, antes de chapotear el mar del Este, también conocido como el Mar de Japón. Corea del Sur dijo que los lanzamientos fueron una grave provocación que amenazó la paz internacional. Los lanzamientos consecutivos se produjeron desde que Corea del Sur y Estados Unidos acordaron reforzar sus capacidades conjuntas de disuasión nuclear frente a las amenazas nucleares en evolución de Corea del Norte. Mire, Corea del Norte es la dictadura comunista más radical del mundo. Mientras el pueblo norcoreano vive en la mayor pobreza y se muere de hambre, su máximo líder, Kim Jong-un, ocupa el puesto número 49 según la lista de la revista Forbes del 2015, que estudia a los hombres más poderosos y ricos del mundo, catalogando la fortuna de Kim Jong-un en $5,000 millones, de acuerdo con el portal web Celebrity Net Worth. Pero, ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Se entiende por guerra mundial cuando muchos países se unen unos contra otros para llevar a cabo una guerra que se extiende por una amplia región del planeta.
Quizás la zona más problemática para que se desencadene una posible guerra mundial sería el Medio Oriente, siendo Siria, Irán e Israel los puntos neurálgicos que desencadenarían la Tercera Guerra Mundial. Todo lo que antes fue el Imperio Persa hoy se encuentra dividido en varios países con tendencias islámicas radicales, los cuales ofrecen un panorama caótico y poseen una gran riqueza prolífera, por lo cual las grandes potencias tratan de intervenir en estos conflictos regionales. Aunque China les protege, Corea del Norte no representa un peligro para que se desencadene una tercera guerra mundial, ya que no es apoyada por muchas naciones. Con las provocaciones de Corea del Norte, la pregunta clave es si China estaría dispuesta a apoyar en una guerra contra sus vecinos si usa armas nucleares, porque estos países tienen muchos intereses e inversiones en el territorio chino. Corea del Norte ha alcanzado un gran poderío militar regional a costilla del hambre y miseria de su pueblo. Así que, con lo que puedo concluir, es que las trompetas de los rumores de guerras profetizados por Jesucristo en Mateo 24:6 se cumplen a cabalidad y señalan el regreso de nuestro Mesías, pero no será el fin. Vivimos tiempos peligrosos, llenos de noticias alarmantes, pero todo ello está anunciado en la Biblia por medio de la palabra profética, la cual es un noticiero adelantado que nos anuncia el aparecimiento de un gobierno mundial y la posterior venida de Jesucristo a un planeta colapsado, en crisis y sin esperanza. Por ahí aparecen predicadores y profetas alarmistas diciendo: ultra recontra mega alerta, algo está por suceder para el 2024. Y usted dice: ¡ay, Dios mío! Algo está por suceder, dice el profeta predicador. Pero ¿por qué te asombras? ¿Es que no lees la Biblia? ¿Se te olvidó que Jesús lo anunció mucho tiempo atrás? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Te diste cuenta? Entonces, ¿por qué te alarma diciendo: ¡ay, Dios! El profeta predicador lo dijo. Sé que ya estás al tanto del nuevo terremoto en Japón el pasado lunes 1 de enero, pero Jesús también lo anunció. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Por ahí apareció un supuesto profeta dominicano diciendo que Japón sería sacudido por un terremoto, pero no dio fecha, día ni hora. Este dominicano usó la adivinación para decir eso, ya que en Japón han habido un siglo de terremotos. También hay predicadores que dicen: algo terrible viene para el 2024, pero no dicen qué es ese algo. Tampoco dan fecha, día ni hora. Es obvio que algo sucederá todos los años, pero estos predicadores alarmantes lo hacen para que cuando algo suceda, ellos alzarán la voz y dirán: yo dije que algo sucedería y sucedió. De esa manera buscan la aprobación y admiración de los hombres. Amado hermano y amigo, lea la Biblia. Allí está todo escrito y profetizado sobre lo que le ocurrirá a esta humanidad desobediente a Dios. Recuerde, Cristo viene. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo
Y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra, señales en los cielos, anuncian los prodigios de que Jesús viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. He aquí Él viene pronto a su iglesia levantar. En una nube Él vendrá, todo ojo le verá. Linajes de la tierra harán lamentación, porque nunca aceptaron a Jesús el Salvador. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene ya. Él ha redimido a su pueblo, que por siempre reinará. Cristo viene ya, viene ya. Cristo viene ya, Cristo viene